vamos a hablar algo muy lindo. Él es Jesús. ¿Por qué llega, cómo llega a dar su vida por todos nosotros, no? Vamos a volver atrás, vamos a leer la palabra. Yo se las voy a leer, presten atención. Estamos hablando del libro de Isaías, 700 años antes de Cristo, ¿no? Ya fue anunciada la muerte de Cristo, la muerte del Mesías. Eso es lo que tenemos que conocer. Que 700 años antes habían escrito lo que les voy a leer. Isaías 52, 53, es un capítulo muy largo, pero se lo voy a ir resumiendo yo. ¿Sabe para qué? Yo lo que quiero que conozcan verdaderamente cómo es que llega Jesús a esta vida. Fue anunciado, fue escrito, ¿no? Por los profetas. Y nosotros a veces no entendemos porque a veces no nos explican bien. Yo voy a tratar de resumirle todo lo posible, pero quiero leerle el libro de Isaías 700 años antes de que venga Cristo. ¿Entienden? Así que entonces, bueno, yo les voy a leer. Ustedes presten atención. Dice vamos a 52:13. El siervo que lleva sobre sí el pecado. ¿Qué nos está diciendo la palabra? No nos está diciendo. Usted sabe que en la antigüedad, el Levítico se hacía ofrendas holocaustos por la familia, por el perdón del pueblo, digamos. ¿Qué hacían? Le ofrendaban a Dios, digamos, un servicio, digamos, para el perdón de los pecados, para la remisión de pecados. Pero ¿qué pasa? ¿Qué le quiero decir con esto? Era un cordero sin manchas, tenía que ser perfecto. Esto nos iba enseñando a lo que iba a llegar Cristo. ¿Me entienden? Es algo que Dios nos fue anunciando por muchos años. Nosotros, como les he dicho en algunas oportunidades, tenemos la gracia, ser agradecidos, que conocemos el tiempo pasado, el tiempo presente de Cristo y el futuro. Nosotros podemos hablar de lo de ahora, de lo de ayer. La gente que, digamos, como si fueran los judíos, habían conocido para atrás de Cristo. Por eso ellos no lo estimaron, no lo amaron, no lo quisieron, no creyeron en la palabra del profeta. Porque si creían en la palabra del profeta, lógicamente es que cuando llegaba Cristo, pero ¿qué pasa? El corazón del hombre es muy natural, muy natural. Hay envidias, hay pretextos, como ser en ese tiempo la iglesia, el Sanedrín, los sacerdotes, tenían una posición. Imagínense que llegue una persona que dice que es el Mesías a la posición del gobierno de esos privilegiados, que eran no los sacerdotes, el Sanedrín. Hay odio. ¿Sí? Viene alguien a quitarnos porque Jesús dejó tantas enseñanzas muy lindas, como esas ¿cómo es? Esas parábolas que decía, y mandó su servidor, que serían los profetas, y a reclamar como ser lo que habían, digamos, cosechado. Y dice que lo golpearon, lo maltrataron, lo mataron. Mandó al hijo, ¿qué le hicieron al hijo? No, dice, quitémoslo del medio, matémoslo porque viene a reclamar la heredad. Entonces, miren todo lo que hacían y quedémonos con todo. Absolutamente igual como le pasó a Cristo. Que los sacerdotes, ¿qué hacían? No lo querían, porque era alguien que le perturbaba, los molestaba, lo iba a sacar de su comodidad. Entonces ellos no querían aceptarlo porque no les daba la mente. Pero ¿qué pasa? En Dios había, a través de sus profetas, escribió y anunció lo que iba a pasar, ¿no? Vio todo lo que hizo Jesús, todos los milagros, todas las cosas. Era una persona que lo miraba y me imagino que encontraba la paz uno, ¿no? Dios, o sea, Jesús es Dios en la tierra. Entonces el hombre fue cambiando su corazón. Por eso cuando nos escriben acá a través de su palabra, miren lo que
700 años antes escribe Isaías 52:13, dice: el siervo que lleva sobre sí el pecado. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en lo alto. Ya estaba anunciando que en la cruz iba a quedar, iba a ser puesto en lo alto, aún de todo lo bueno que había hecho a lo que iba a llegar. Dice: ¿Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Pueden hablar los reyes, había reyes como ser Pilato, ¿no? Que era un gobernador, Pilato, él estaba admirado, por eso nos cuentan la historia, como que Pilato era malo. Si usted lee la Biblia y la interpreta, usted ve que Pilato quería hacer lo imposible para que mataran a Jesús. Quería hacer lo imposible, pero ¿qué? Los sacerdotes, ¿qué hacían? Le pedían la muerte. Mire usted, querían que lo matara. ¿Por qué? Dice: más vale un hombre que una nación. Tenía que morir Jesús, ¿no? Eso es lo que está en su corazón. Ahora quiero leerle el 53, que ahí está detallado todo lo que pasó Jesús, ¿no? Bien, gloria al Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice el profeta, ¿no? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros estuvimos como azotados y heridos de Dios y abatidos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. Podría seguir leyendo cosas hermosas, ¿no? Ya estaban anunciando la muerte de Jesús. Ahora vamos a entrar a hablar de Jesús. Cuando ocurre, era un día jueves que hace la Santa Cena, él con los discípulos, ahí les cuenta, les manifiesta de que iba a morir, que al tercer día iba a resucitar. A nosotros nos compromete un poco las horas, que no nos cierran, pero la hora que tenían ellos es totalmente diferente a la nuestra, que es la romana, a la nuestra. Ellos tenían otro horario. A las 6 de la tarde que culminaba el día para ellos. Culminaba el día. Y después de las 6 de la tarde empezaba el día nuevo. Por eso nosotros es a las 12 de la noche. O sea que por eso nosotros a veces no coordinamos ese tiempo. Escúcheme, Jesús esa noche subió al aposento alto que le llamaban, a hacer la última cena, ¿no? Partió el pan, dice que los discípulos, y después estaba en el monte, en la noche, era de noche, estaba en el monte el día jueves. Entonces cae Judas con los sacerdotes, y la guardia de los sacerdotes, que eran unas personas armadas, ¿no? Entonces se lo llevan a Jesús, ¿no? Ahí comienza el itinerario de Jesús. Después se le entregan a Pilato, ¿no? Porque ellos no podían matarlo. Los sacerdotes, los escribas, no querían ensuciar sus manos. ¿Por qué? Porque el día sábado, ¿no? El día sábado iba a ser el día domingo iba a ser la Pascua. Iban a participar de la Pascua. Entonces ellos no querían ensuciarse las manos. Aparte ellos no, porque según la ley, según Levítico,
Usted sabe que una persona que hacía blasfemia contra el Espíritu de Dios, digamos, contra Dios mismo, ¿qué pasaba? Tenía que ser, ¿cómo era? Le tiraban piedra hasta matarlo. Una ley, ojo, está escrito acá, ¿no? Lo puso Dios, lo instauró Dios. El que blasfeme contra Dios será apedreado. Entonces ellos se sostenían en una mentira. ¿Por qué? Porque ellos, cuando Jesús, en un pasaje de la Biblia, vemos que habla con los sacerdotes y le dice, ¿de quién es esta moneda? Le preguntan a él. Y le dice, esta moneda, mire, es de César. Dice, denle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Pero nunca entendieron cuál es el significado. Es que las cosas de Dios son de Dios. Y las cosas del mundo o lo terrenal es otra cosa, ¿me entiendes? La moneda era de César. Y ellos se sostenían ahí como que quería irrumpir en el gobierno del César que gobernaba. Entonces Jesús comienza ahí a estar debajo de Pilato, se lo pasan a Pilato, a Jesús. Y Jesús está debajo de Pilato. Y Pilato es una persona que era, digamos, muy inteligente, era una persona sabia, una persona que impartía justicia. Entonces cuando empieza a indagarlo a Jesús, él no halla nada. Dice, porque justamente le va a quitar una vida a un hombre que es justo, eso es lo que veía él. Entonces le dice, mira, dice, no hallo delito, le dice a los sacerdotes, no hallo delito en él, no lo puedo juzgar, no lo puedo, digamos, matar, por decir, ¿no? Y gritaban los sacerdotes, le gritaban, y ya gente que se había acumulado, ¿por qué? Porque la gente, usted sabe que la gente, digamos, le dicen algo y es como que se van, digamos, cada día haciendo más eco, digamos, de la voz. ¿Vio? Cuando una voz mal, cuando alguien habla mal de alguien, esa voz se va haciendo eco en las personas, y hay personas que entienden y hay personas que no. Y entonces ahí se había agolpado mucha gente y pedían, le gritaban, crucifícalo, crucifícalo. ¿Qué? Pilato hizo un paso para atrás. Pilato, entonces, ¿qué hace Pilato? Pilato agarra y le dice, ¿de dónde eres? De Galilea. Ahí nomás se lo manda, ¿sabe quién? Estaba en Judea, ¿no? Se lo manda a Herodes, Herodes Antipas, porque estaba Herodes el grande, que le había quitado la vida a los chiquitos de 2 años. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús era un chico, le dice Herodes el grande, ya estaba medio loco, ¿no? Había hecho cosas muy buenas, pero también estaba medio loco. Entonces mandó a quitarle la vida a todos los hombres, porque dice que había nacido un rey. Imagínense, Herodes era el rey, ¿no? Entonces lo manda a quitarle la vida a todos los chiquitos, que eso sale, lo vemos en la Biblia, ¿no? En la palabra. Usted sabe que agarra, entonces su hijo, que Herodes Antipas, había muerto justamente cuando nació Jesús. Tenía Jesús 4 años, Herodes el Grande murió. Quedó su hijo, Herodes Antipas. Entonces ese hombre había escuchado mucho hablar de Jesús, había escuchado mucho y tenía mucho interés de conocerlo. Entonces imagínense, digamos, Pilato se lo da, no, entonces que te haga justicia a Herodes, y se lo mandan en la noche, ¿no? Estamos hablando después de la noche, se lo mandan y lo llevan, lo acompañan para allá y habla con Herodes, y Herodes no le ve nada. ¿Por qué está hablando de mi reino? Mi reino no es de este mundo, mi reino es de otro mundo. Dice, porque si fuera de este mundo, mis soldados atacarían, me defenderían. Entonces, ¿cómo no le entraba en la cabeza? Él agarra, entonces decide y le dice, agarró, se sacó la capa, miren, ¿no? Sacó la capa, Herodes Antipas, sacó la capa y se la puso a Jesús. Y le dijo, dice, anda con Pilato, yo no hallo de qué acusarte. Entonces vuelve a Pilato. Y allá estaban de nuevo los sacerdotes que le gritaban que crucifícalo, crucifícalo. Entonces, ¿qué hace Pilato? Pilato estaba en un gran problema. ¿Por qué? Porque a su vez,
los sacerdotes, ¿saben lo que le dicen? Nosotros tenemos nuestra propia ley y debe morir. Como le decía el Levítico, consideraban que había, porque él decía que era el Mesías, entonces que era el Hijo de Dios. Entonces ellos creían de que él se hacía igual a Dios, porque no entendían la palabra, un Hijo de Dios. En este tiempo, que sabemos que un Hijo de Dios, ¿quién es? El que obedece su palabra. Amén. ¿No? Y entonces en ese tiempo le decía, yo soy hijo de Dios, que se quería hacer igual a Dios. Entonces esta gente agarra y sabe que lo ponen en un problema a Pilato, que Pilato no sabía qué hacer. Ya era la tercera vez que iba a tomar decisiones, pero Pilato tomaba en lo correcto, decía, no hallo el qué, no hallo falta en él. Entonces agarran y le dicen los sacerdotes, ahí se manifiestan, que la ley de ellos le dice eso. Pero ¿qué pasa? La ley romana tenía su ley, sus decisiones, tomaba cuando había un problema, tomaba las decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Esta gente agarró, le reclama a Pilato que tome una decisión, que no puede ser porque nuestra ley nos permite que debe morir. Entonces, imagínense Pilato. Se fue adentro, agarró, lo castigó, ¿para qué? Lo puso mal, digamos, en aspecto para ver si le perdonaban. Luego le dice, este es su rey, salió con Jesús todo lleno de sangre, golpeado, lastimado. Tenían un látigo de cabo corto con unos lienzos así de cuero, y en la punta tenía huesos, tenía metal, lastimaban la carne, ¿no? Dice que le dieron 40 azotes menos uno. Eso lo encuentra en la palabra. Y usted sabe que entonces lo saca así todo malherido, ¿no? Lo saca para que vean, este es el hombre, dice, este es el rey de los judíos. O sea, como diciendo, déjenlo, lo voy a soltar. Y no, y seguían gritando, crucifícale, crucifícale. Entonces, todo un alboroto bárbaro. Entonces, y le reclaman, le dicen, si no tomas justicia contra el rey César, contra el gobernador César, estás, dice, que era el gobernante principal, ¿viste? De Roma. Dice, si no tomas justicia, estás contra él. Entonces, Pilato, desesperado, no sabía qué hacer, Pilato. Entonces agarra y dice, bueno, va al enlosado, que se llama, que donde dictaminaba él, digamos, la justicia. ¿Y qué hace? Lo ordena que lo mate. Él lo ordena que lo mate. Pero antes de eso, la mujer de Pilato le dijo, dice, suelte ese hombre. Tuve un sueño anoche muy grande. Dice, suéltalo. Dice, es inocente. Sí, yo sé que es inocente, pero me tienen presionado. Me están obligando a matarlo. Ahí fue cuando Pilato dice, veo que se lava las manos. Pilato dice, tomen, hagan justicia ustedes, dice. Así que lo llevaron a Jesús a la cruz. Ese es el momento que lo llevaron a la cruz. Pero lo llevan a la cruz, escúcheme, si usted lee la palabra, se va a encontrar que fue muerto por los gentiles. Eran no los sacerdotes dieron la orden. Ellos no se ensuciaron ni nada, pero dieron la orden. Dice, Jesús dice, peor va a ser la justicia sobre aquellos que me han entregado a vos, le dice a Pilato. Le dice, peor va a ser la justicia. Entonces, por eso Jesús, a veces no entendemos cómo viene. Tenemos que conocerlo profundo. Jesús era una persona, estaba ya premeditado, estaba ordenado. Él era Dios, si Él quería, hacía así y cambiaba todo. Pero se tenía que cumplir. ¿Por qué? Porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado. Amén. Jesús murió en lugar nuestro, de cada uno de nosotros. Entonces por eso tenemos que estar... Pero ahí viene todo el cambio de la ley, ¿me entiendes? De la ley, dice que la ley no es que se sacará, se cumplirá la ley, pero se va a cumplir de otra forma ahora, a través de la fe.
de los que creen que Jesús, quien es el Hijo de Dios que ha venido a quitar los pecados del mundo, nuestros pecados. Entonces ahí nos podemos acercar a la presencia de Dios. O sea, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Creer que ya es por fe, ¿vio? Porque es la fe que nos mueve a amar a Dios. Sabemos que vivimos en un mundo que no es fácil, es muy difícil, porque hay contienda, hay celos, hay envidia. El hombre ya es natural eso del hombre. No es que el hombre quiera ser envidioso o no quiera ser envidioso. No, el mundo es algo así. Es muy contencioso en todo. Los pensamientos, egoísmo, desprecio, imposición, de que uno quiere ser más que otro, de que uno quiere ocupar un lugar más importante que el otro. ¿Me entiendes? Todo envidia, celos, contiendas, que son cosas que derriban. Por eso Jesús dice, ¿quién es el principal? ¿Sabe quién es? El que sirve. El que sirve de abajo, que ama a todos, ese es el principal. No el que manda. Porque mandar, le digo una cosa, estamos todos preparados para mandar, para gobernar. A mí me gusta que mandar, pero el tema es hacer, el hacer uno. Entonces Jesús dio su vida ¿para qué? Para salvar la nuestra. Y él tenía que morir así, porque muchos dicen, por eso dice la palabra, yo cuando dice, y muchos consideraron que estaba azotado por Dios. Porque podemos pensar que si siendo Dios, o sea, como le decía en la cruz, sálvate a ti mismo, ¿no? Pero claro, se tenía que cumplir. Ese era el holocausto, digamos, la ofrenda perfecta. Tenía que ser, porque si Jesús moría en la cruz porque tenía culpa, quedaba todo en la nada. Todo quedaba en la nada. Pero como la inocencia de Jesús, no. Usted sabe que Pilato en un momento le dice, y no dice nada. ¿Acaso no? Vos, o sea, ¿sabés quién soy yo? Pilato, ¿no? Creyendo de que Jesús, digamos, ignoraba. La sabía bien Jesús, la posición de él. Dice, ¿no sabe que yo tengo autoridad para soltarte y para mandarte al cruz? Y lo mira Jesús y le dice, no tuvieras nada si no te hubiese sido dado de lo alto. Es que Dios es el que toma las decisiones. Las decisiones, todas las decisiones que pasan en nuestra vida, ¿no? Por eso a veces tenemos que ser obedientes, creer en Jesús, creer en Dios y permanecer en su palabra, ¿no? Y bueno, vamos a ir cerrando para que hay mucho para hablar, hay mucho para hablar. Pero yo quería contarles la historia como yo la sé, digamos, ¿no? ¿Para qué? Para que la hagamos nuestra, porque a veces leemos y a veces no interpretamos bien, porque tenemos que siempre mirar el pasado que nos trae el presente, ¿no? Isaías escribió toda la historia de Jesús, todo lo de Jesús. Los salmos hablan de Jesús. Le voy a leer, mire, un pedacito del Salmo 23, escrito por David, mire, ¿no? El Salmo 22. A ver, vamos a ver. Ahí está, acá lo tengo, bien. El Salmo 22. Mire, usted sabe que se escribió hace muchos años, ¿no? Antes de la venida de Jesús, que iba a ser crucificado Jesús. Y te digo, la costumbre era, ¿sabe qué? Quebrarle las dos piernas para que muera rápido. Pero Jesús dice, y no tendrá ningún hueso roto. La palabra lo dice. Y así terminó. Los otros dos le rompieron las piernas, pero Jesús no. Así que, mire, cuántas cosas hay para aprender, ¿no? Dice, bueno, le voy a leer el 22:15 en adelante, le voy a leer un pedacito. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Mire, ¿pueden ver? Que el tipo, digamos, Jesús murió entero, digamos. Y entre tanto ellos me miran y observan. Repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte.
Si usted lee la crucifixión de Cristo, se va a encontrar que los huesos están sanos, ¿no? Y esto, escúchame, esto fue escrito más o menos 600 años atrás, ¿no? Digamos, atrás de Cristo. ¿Cómo es? Y ellos, digamos, no nos rompieron ningún hueso, sortearon las prendas, se las repartieron ahí al pie de la cruz, ¿no? Se las sorteaban a las prendas. Por eso dice, contad puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Sabe por qué? Tenía una túnica que era de un solo, digamos, de una sola textura, digamos. Entonces agarraron, hicieron, no la rompieron, ¿cómo es? La sortearon. ¿Cuántas cosas hermosas tenemos que aprender para conocer los sentimientos de nuestro Padre, ¿no? Que nos anunciaba? La Biblia es el pensamiento, es el pensamiento de Dios. Ahí está todo. Lo que pasa es que leerla y a veces encontramos la Biblia que nos manda a volver atrás, al pie. Hay unos ciertos versículos que te mandan volver atrás para conocer en lo profundo de tu fe. Póngase de pie. Amado Padre, queremos darte gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Esperamos que hayamos aprendido algo a conocerte más a ti. Señor, ten misericordia por nuestra vida, por nuestras cosas, Señor. Por eso abrimos nuestro corazón y lo ponemos delante de ti, Señor, para que tú nos estés guiando. Queremos andar en tus caminos, Señor, y queremos darte gracias por todo lo que haces y lo que harás, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.